¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, las metástasis hipovasculares suelen ser del tracto gastrointestinal, pulmón, mama, tumores y de cabeza. Son lesiones hipodensas que pueden tener zonas necróticas, y vamos a ver un mayor realce en la fase la fase venosa portal y tardía, y pueden tener o no realce periféricos o no, así, no importa. Y las metástasis hipervasculares, que suelen ser los carcinomas de células renales, los insulinomas, los tumores carcinoides, los sarcomas, los melanomas y el cáncer de mama. Fíjense que muchas veces, esto como todo en medicina, no es 2 más 2, es orientativo de. ¿No? Entonces, imagen en ecografía, imagen indiana, en ojo de búho, lo que acá vemos son múltiples lesiones, algunas hipoecogénicas, otras predominantemente hipoecogénicas, y algunas tienen un centro ecogénico. Entonces, centro ecogénico con un halo hipoecogénico alrededor, y fíjense que no tienen refuerzo posterior. No vemos esa línea blanca para decir que esto puede ser, por ejemplo, un absceso, ¿no? O múltiples abscesos. Esto es lo que nos está diciendo que esto es sólido. Como no tiene refuerzo posterior, lo que acá adentro hay no es líquido, es sólido. Entonces, esto es sugestivo, ¿no? Múltiples lesiones de aspecto sólido, con centro ecogénico y un área hipoecogénico alrededor. Esto vamos a pensar en un secundarismo hepático hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo las vamos a ver? Por tomografía. Acá ya tenemos contraste endovenoso, fíjense que algunas tienen tiene un centro necrótico, con paredes gruesas, con un realce, paredes gruesas con realce y centro hipogénico, múltiples. En este caso, que también modifican con los contornos del hígado. Fíjense cómo viene acá, cómo tenemos la lesión y cómo se levanta. Esto también nos hace pensar, ¿no?, en metástasis en un primer término. Porque generalmente, o sea, el hepatocarcinoma suele ser una lesión única. Puede ser múltiple, puede tener lesiones satélites, pero digamos, en el promedio, cuando nosotros vemos esto, son metástasis. Ya tenemos como realce una fase arterial, como realce heterogéneamente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una lesión en el parénquima hepático, ¿no? O sea, con antecedentes de un tumor, bueno, ya podemos hasta asegurar que es un secundarismo. Pero que no tiene uno de los comportamientos habituales de... esperen que no tiene uno de los comportamientos habituales con el contraste, como vimos antes en las lesiones focales benignas, uno piensa en metástasis. Bien. Esto es para ver, para mostrar cómo en un cáncer de colon tenemos una metástasis hipo con el contraste endovenoso, y como en un tumor carcinoide es hiper. Fíjense que realza homogéneamente e intensamente en lo que es una fase arterial. Y en la fase portal se hace isoecogénica con el parénquima hepático, o podría verse también hipoecogénica, no, pero estoy con la corregida, hiperdensa en la fase arterial e hipodensa con el parénquima en fases portales. Por resonancia el contraste va a ser igual, como se van a comportar con el contraste son igual, y es lo mismo, vemos múltiples lesiones de aspecto sólido. Estas son todas secuencias en T1 sin contraste, pero vemos múltiples lesiones hipointensas en T1. Con este estudio solo y sin antecedentes, pienso en metástasis. Por ejemplo, si el paciente tiene una poliquistosis renal, las poliquistosis renales también pueden dar múltiples quistes en el hígado. Entonces, si yo tengo un antecedente de una poliquistosis renal, estas imágenes las tendría que estudiar más. Si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de cáncer de colon y me encuentro con estas imágenes, voy a pensar que son metástasis. ¿Y cómo las vamos a ver en el T2? Fíjense que en el T2 realzan, ¿no? Esto es lo mismo. Este uno es el T2, fíjense
como tiene una intensidad intermedia, no tiene una intensidad de quiste, para decir que son quistes. Como es hiperintenso un quiste porque es líquido en el T2. Y como los vemos, estas imágenes de intensidad intermedia, por ahí alguna puede tener un área mayor líquida, por eso los vamos hiperintensos, pero son de intensidad intermedia en el T2 e hipointensos en el T1, voy a pensar en metástasis. Bueno, carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Es la neoplasia epitelial más frecuente del hígado, el 90% de lesiones neoplásicas malignas primarias, mayor predominancia en hombres, se relaciona en un 80 o un 90% con hepatopatías crónicas, o sea, cirrosis, pero también puede aparecer hepatitis por virus C, consumo excesivo de alcohol que te lleva a la cirrosis, la hepatitis B y C que te lleva a la cirrosis. Los tipos, la clasificación. Bueno, hepatocarcinoma. ¿Cómo se presenta? Se puede presentar como un nódulo, una masa única, puede ser multifocal o puede ser difuso. En la eco vamos a ver una masa hipoecogénica o ecogenicidad mixta con señal Doppler positiva que evalúa el componente vascular, que también nos puede hacer pensar que tengo un halo hipoecogénico, que cuando tiene un halo hipoecogénico lo que me está marcando es que está comprimiendo el parénquima, que desplace vasos, o sea que esté ocupando espacio. Son todos signos que me pueden hacer pensar en una lesión ocupante de espacio, maligna o no maligna, pero bueno. Si tiene vascularización central, ocupa espacio, son hipoecogénicas o son heterogéneas, podemos orientarnos más a una patología tumoral. Característica de los hepatocarcinomas, los que le decía antes, intenso realce en fase arterial, que presenta lavado washout en fase portal. O sea, lo vamos a ver hiperintenso en la fase portal con respecto al parénquima hepático e hipodenso en la fase portal con respecto al parénquima hepático. Nódulo o de más hipodensa que puede presentar zonas de necrosis, hemorragias o calcificaciones, puede tener nódulos satélites. Fíjense que esto, nódulo más hipodensa que puede presentar zonas de necrosis, hemorragia o calcificaciones, como lo diferencio de un adenoma. O sea, en un primer término puede ser un adenoma o puede ser un hepatocarcinoma, ¿no? Sacando de todo, solo hablando de las imágenes, sacando todo lo que es clínica. En T1 puede ser iso hiperintensos y suele ser hiperintensos en T2. Como lo podemos ver, por ejemplo, por ecografía, vamos a ver una lesión redondeada con un halo hipoecogénico de ecogenicidad heterogénea, con vascularización periférica intralesional o central, como se dice. En este caso, es una lesión que tiene vasos, que ocupa espacio. Esto puede ser un hepatocarcinoma. ¿Cómo vamos a verlos? En la fase arterial portal y tardía. Esto es lo que hablamos del washout. Fíjese cómo tenemos una lesión que realza homogénea e intensamente en la fase arterial y que es hipointensa en la fase venosa con respecto al parénquima hepático y sigue siendo hipointensa en la fase tardía con respecto al parénquima hepático. Arterial, intenso, con lavado en la fase portal, o sea, washout, pensamos en un hepatocarcinoma. Esto es lo mismo, pero con resonancia, como lo vemos con una hiperintensidad de señal en la administración en la fase arterial de contraste endovenoso y como en la fase portal, lava. Esto es para que vean también cómo se puede ver por tomografía un hepatocarcinoma, que a veces son más evidentes. Nosotros tenemos una lesión de bordes lobulados, de densidades heterogéneas, con zonas de densidad de tejido de partes blandas y zonas hipodensas que posiblemente correspondan a necrosis, y imágenes satélites. En este caso podemos pensar también en un hepatocarcinoma. Claramente no, el diagnóstico siempre nos va a dar la biopsia. Bueno, ahora vamos a pasar a las vías biliares. Vesícula y vía biliar. Un buen método y el más rápido y más económico y más generalmente que ya en estos tiempos tiene mayor accesibilidad es la ecografía para evaluar las vías biliares.
También se pueden ver por tomografía. Se necesita un ayuno mínimo de 8 horas para que la vesícula no esté colapsada y se pueda valorar bien. Esto generalmente le van a pasar, si alguno hace imágenes, cuando hace estudios programados de consultorio. Lo que es de guardia, lo que es de internación, generalmente los pacientes no tienen ayunos, o te acaba de decir, sí, me comí un sándwich hace media hora, lo que dificulta mucho la evaluación, tanto porque se colapsa la vesícula, como aumenta el gas. Aumenta lo que es el gas intestinal, el gas es el peor enemigo de la ecografía porque no te deja ver. Bueno, como es una vesícula normal, una vesícula normal tiene las paredes finas, no tiene lesiones endoluminales. Cuando hablamos de paredes finas se mide el grosor de la pared por ecografía y esperamos que sea menor a 3 milímetros. Hasta 3 milímetros se considera normal, mayor a 3 milímetros. Podemos decir que está engrosada la pared. En una vesícula distendida, porque cuando la vesícula no está distendida, tiene engrosamiento de la pared. Se puede ver o no engrosamiento de la pared, uno no puede identificar si es patológico o no, porque la vesícula no está distendida. Tomografía, como vemos la vesícula. Ecografía, como vemos la vesícula. El contenido anecoico, contenido acá hipodenso. Refuerzo acústico posterior. Acá no se ve muy bien, pero fíjese bien cómo se ve la línea blanca, como vemos el parénquima más blanco. Y la pared, pared fina. La pared siempre se mide en la que está en contacto con el hígado. No vamos a medir nunca la pared que está en contacto con el mesenterio o con el duodeno. Siempre vamos a medir en la pared que está en contacto con el hígado. Bueno. Litiasis vesicular o en las vías biliares. Es la presencia de cálculos intravesiculares. Lo más común es densidad cálcica, que pueden ser de otro origen, como de colesterol. En la tomografía son imágenes, los cálculos se ven como imágenes hiperdensas, de bordes definidos, intravesiculares. Si son de colesterol, se pueden ver como más hipodensos, de densidad o de densidad grasa. O a veces cuando se están formando los cálculos, dentro de los cálculos podemos ver aire, que es predominantemente nitrógeno, y de un signo que se llama el signo de Mercedes-Benz. Esto es anecdótico, pero cuando ve una imagen hiperdensa con un centro de hipodenso de densidad aérea, son cálculos. La colangioresonancia se usa específicamente para ver las vías biliares. Esto es muy bueno para ver todo lo que es el colédoco, para ver si hay un cálculo intracoledociano, porque a veces, por tomografía, muchas veces no se ven, y por ecografía, si no podemos hacer una buena ventana de la vía biliar, no la podemos ver. Muchas veces no la sospechamos, porque si vos tenés clínica a un paciente con dolor abdominal, le haces una ecografía y tiene la vía biliar normal, no la tiene dilatada, y puede tener un cálculo abajo que no está dilatando la vesícula y no lo ves porque está interpuesto por gases o es muy chico. La colangioresonancia te lo va a dejar ver. Bueno, estos son esquemas, un esquema, el hígado, la vía biliar, cómo se ve la litiasis, dónde pueden asentar la litiasis. La litiasis es raro que migren hacia cefálico, siempre van a migrar por una cuestión de gravedad hacia caudal, puede suceder, a veces cuando ahí están las fístulas, pero generalmente migran hacia caudal. ¿Cómo vamos a ver la litiasis por ecografía? ¿Se acuerdan que como el líquido da una sombra blanca? Lo que es hueso, lo que es hiperecogénico, densidad cálcica, va a dar a sombra acústica posterior, que se da esta sombra negra. Entonces, si yo tengo imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior dentro de la vesícula, litiasis. ¿Cómo la podemos ver también la litiasis por ecografía? Como imágenes intravesiculares de densidad cálcica. Y esto es lo que le hablaba antes, de que pueden tener centros negros, que pueden ser grasa o aire. Esto, si ponemos una ventana de pulmón y los vemos negros, es aire. Si los tenemos una ventana de pulmón y se ponen blancos, es grasa. Bueno, esto es una resonancia. Esto es un corte, esto es un sagital T2, esto es una reconstrucción 3D de colangioresonancia. Los cálculos en la resonancia los vamos a ver como vacío de flujo o imágenes hipointensas. Miren cómo viene la vía biliar, viene el colédoco, y nos encontramos con esta imagen redondeada con hipointensa.
Esto es un cálculo en el colédoco. ¿Y cómo lo vamos a ver? En una colangioresonancia, que en este caso ya lo que estamos viendo es acá esta imagen, este vacío de señal, que nos está marcando que hay un cálculo y cómo está dilatado. Vemos cómo está engrosado el colédoco, cómo está engrosada la vía biliar. Nosotros para medir la vía biliar es paralela a los vasos porta. En ecografía generalmente no se ven, en tomografía tampoco, en resonancia tiene que ser fina. Cuando nosotros la vemos o tiene un calibre mayor a 2 milímetros, podemos hablar que la vía biliar intrahepática está dilatada. El colédoco, por ecografía, por resonancia, lo vamos a considerar normal hasta 6 milímetros. Mayor a 6 milímetros está dilatado. En un paciente con vesícula, si el paciente no tiene la vesícula, el colédoco puede alcanzar hasta los 10 milímetros. Sin clínica, sin nada, puede ser algo normal. Y en pacientes añosos también puede aumentar el diámetro del colédoco, entonces en pacientes añosos y colecectomizados sin clínica se puede considerar normal un colédoco entre 9 y 10 milímetros. Más imágenes de colangioresonancia, como se pueden ver defectos de relleno, en el colédoco distal, en el cístico, pero como lo importante es de cómo lo vamos a ver. Vacío de señal, hipointensidad de señal. Y acá en el bacinete, un cálculo en el bacinete. Muy bien. Vesícula en porcelana. ¿A qué nos referimos en vesícula en porcelana? Es cuando las paredes de la vesícula están calcificadas. Es poco frecuente de ver, se ve mayormente en adultos, pero ¿qué es lo que predispone? Predispone a al desarrollo de tumores vesicales. Como una vesícula porcelana en ecografía. Fíjense que en este caso, esto es en topografía de la vesícula, como vemos una pared hipocogénica con sombra acústica posterior que tapa y no permite evaluar la vesícula. Esto se puede dar por vesícula en porcelana o por múltiples litiasis que dan la sombra acústica posterior y no dejan evaluarlo. Como se puede ver en una radiografía, lo vamos a ver con densidad hueso, entonces vamos a la vesícula toda esclerosada o con un borde calcificado. Como lo vamos a ver por tomografía, lo mismo, vamos a ver las paredes de la vesícula con densidad cálcica. Y vamos a pasar, ¿no?, al proceso patológico, que era lo que ya habíamos estado hablando. Como tenemos la colecistitis, que es un proceso inflamatorio de la vesícula biliar, causa más común es un cálculo enclavado, y hallazgos imagenológicos, como lo había dicho en ecografía. Engrosamiento de la pared. Imagen hipogénica laminar, edema perivesicular, o sea, vamos a ver líquido, lo vamos a ver negro alrededor de la vesícula. Podemos ver también edema de la pared vesicular, vamos a ver la pared vesicular dividida por una fina línea hipoecogénica en su interior, que marca que es edema. Y bueno, ver un cálculo enclavado en el bacinete, cuando nosotros decimos que está enclavado, es que vos ves un cálculo en el bacinete, el paciente está acostado, de cúbito supino, lo cambias a decúbito lateral izquierdo, y te fijas de vuelta, si el cálculo se mueve, es que el cálculo se mueve libremente. Si sigue en el bacinete, es porque está enclavado, y uno lo informa como cálculo en bacinete que no cambia tras los cambios de decúbito, que no cambia posición tras los cambios de decúbito, lo que está diciendo está clavado ahí. ¿Qué podemos ver por tomografía? Engrosamiento parietal, rarefacción de los planos grasos adyacentes, e imagen hipodensa perivesicular como edema. Fíjense acá, estas vesículas en ecografía, como las vemos, las paredes engrosadas, fíjense cómo se está midiendo en relación al parénquima hepático, y tenemos toda esta imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. En este caso vemos lo mismo, la pared de la vesícula habría que medirla, pero vemos un cálculo a nivel del bacinete, y todo esto que vemos adentro de ecogenicidad intermedia es barro biliar. Como lo vamos a ver por tomografía, lo mismo, acá podemos ver el edema perivesicular,
Y como vemos el engrosamiento de las paredes, no es la tomografía no es el mejor método para ver una colecistitis. Sí lo es la ecografía, pero a veces si la ecografía no es buena, el paciente no tiene buena ventana, quedan dudas, se quiere ver a ver si se puede ver un cálculo más abajo, no se vio el colédoco y se quiere buscar si el colédoco está dilatado, se puede pedir tomografía. Toma de lo mismo, acá vemos en una ecografía, vamos a ver cómo tiene engrosamiento parietal, y lo que está marcando esta flecha, que es esta imagen redondeada, hipodensa en topografía pancreática, es el colédoco. Entonces nosotros medimos el colédoco acá, y si nos da más de 6 milímetros, el colédoco está dilatado. Bueno, colecistitis enfisomatosa. Es una infección vesicular causada por organismos anaerobios, suele darse en pacientes añosos y diabéticos, y como hallazgo imagenológico tiene presencia de aire en la pared vesicular. Como vemos acá, esta es una ecografía, esta es una tomografía cortencial del abdomen en ventana pulmonar, y podemos ver cómo está negra la pared vesicular, que no la tendríamos que ver negra, con un nivel líquido-aire dentro de la vesícula, perdón, líquido, aire, el aire va hacia arriba, acá decimos que es un nivel porque fíjense que tiene una línea recta que me divide lo negro de lo blanco, esto es líquido, esto es aire, entonces tenemos aire en la pared, aire dentro de la vesícula, colecistitis enfisomatosa. Cáncer de vesícula. Suele darse en mujeres mayores de 60 años, el 75% está relacionado con cálculos, se dice que cuando los cálculos son macrocálculos, o sea, macrolitiasis mayores a 2 centímetros, suelen ser más predisponentes al cáncer de vesícula. También en Latinoamérica, según zona geográfica, si no me equivoco, Chile, Paraguay y Bolivia también tiene mayor incidencia de cáncer de vesícula. Tiene muy mala supervivencia porque son cánceres que suelen ser muy silentes. Generalmente cuando se identifican ya está comprometido el hígado. Muchas veces, a veces se opera un paciente pensando en una colecistitis y te encontrás con que está pegado y invadiendo el hígado, y pasa de ser una colecistectomía a tener que hacer una colecistectomía y una hepatectomía. ¿Cómo lo vamos a ver por eco, por TC, por resonancia? Vamos a ver engrosamiento de la pared, pero no simétrico, sino asimétrico, masas polipoideas o masa en el área vesicular. No veo la vesícula, veo una masa. Fíjense en este caso, en estas tomografías con contraste, como tenemos realce dentro de la vesícula, que no lo tendríamos por qué tener. Como tenemos realce en la pared no está del todo definida. La situación más en relación a lo que es cuerpo. Y como vamos a un corte más inferior, y también vemos donde está la topografía vesicular, la vemos heterogénea, la vemos más isodensa con el parénquima hepático, no la vemos de contenido líquido. Todo esto nos hace sospechar un cáncer vesicular. Y el colangiocarcinoma. Es el tumor más... A ver, ¿cuánto vamos de tuyo? ¿Cuánto vamos de tiempo, chicos? Hora 40. No, ¿de cuánto nos queda del Zoom? No aparece. Ah, ok, bueno, entonces sí. Colangiocarcinoma. Es el tumor más maligno de las vías biliares, está en cualquier sector de las vías biliares, es más predisponente a aparecer en la séptima década de vida, el 50% son los tumores de Klatskin, que es a nivel del Carrefour hepático, o sea, donde se unen el conducto hepático izquierdo y derecho. Un 35% pueden ser más periféricos, un 15% más la vía biliar común, por encima de la ampolla. Bueno. Tumores proximales. Son silentes, tienen dilatación de la vía segmentaria, dilatación de la vía biliar intrahepática, pueden verse nódulos intrahepáticas, suelen ser hipovasculares, y los tumores distales, que son más raros, suelen ser mayores a 2 centímetros, provocan rápidamente ictericia, y no se ven bien por eco y por tomografía, son más identificables por resonancia y colangioresonancia.
Son hipodensos en fases arteriales y portales con un realce en fase tardía. O sea, ¿por qué? Porque es un tumor que tiene mucho componente fibroso. Entonces lo vamos a ver resaltar en las fases tardías cuando realzan la fibrosis. Realzar, no resaltar. Bueno, esto es para mostrar, esto es una reconstrucción de una colangioresonancia, en donde vemos, vemos dilatación de la vía biliar, este es conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, y fíjense acá yo lo tendría que ver, venir siguiendo, seguir por acá y verlo entrar en el duodeno. Esto es duodeno. Fíjense cómo se amputa. Como yo tengo dilatación de la vía biliar, como veo todo blanco y dilatada la vía biliar intrahepática, y a nivel del Carrefour, de la unión, se corta y después la veo muy finita y de una intensidad mucho menor. Esto es una sospecha de colangiocarcinoma. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de las fases de contraste, como habías dicho, hipointenso en T1, hipointenso en T2, perdón, hipodenso sin contraste, hipodenso con la fase arterial, hipodenso en la fase venosa, y presenta realce en la fase tardía. Esto también nos puede hacer sospechar colangiocarcinoma. Bueno, vamos a ver el páncreas. Falta páncreas y vaso y terminamos, chicos. Vaso es cortito. Bueno, páncreas. ¿Qué patologías podemos tener? Pancreatitis aguda o crónica, las lesiones focales del páncreas, que pueden ser quistes simples, lipomas o pseudoquistes, y las lesiones focales malignas, que nos pasa principalmente, y la mayoría son adenocarcinomas, y lesiones quísticas, que son el cistoderma seroso y el mucinoso, que cada uno tiene sus características. Bueno. Cada uno de sus métodos no tiene su utilidad. La ecografía tiene un menor rédito, puede haber interposición de asas que dificulta su estudio. El páncreas en un paciente no tiene el correcto ayuno, es muy difícil de visualizar. Lo que nos permite ver generalmente la ecografía, lo que vamos a ver es si hay dilatación o no del conducto de Wirsum, si vemos una masa hipoecogénica o no. La tomografía es el método inicial, requiere contraste para evaluarse el páncreas, se pide igual que con el hígado, se pide un protocolo trifásico para páncreas, para evaluar. Y la resonancia magnética lo mismo. Y bueno, la colangioresonancia sirve para evaluar bien los conductos y las lesiones quísticas. ¿Cómo vamos a ver un páncreas normal por tomografía? En este caso vamos a ver, como te dijimos, cola, cuerpo, y en este caso, proceso uncinado. Ahí me tiró el aviso. Bien, cerramos, chicos, y volvemos a abrir. Dale. Dale. Mm.